¿Sabías que el puerto de un switch lo podemos amarrar o lo podemos anclar a una determinada dirección MAC? Es decir, que un solo dispositivo o un único equipo con esa dirección MAC se puede conectar a ese puerto exclusivo. Normalmente esto lo hacemos cuando deseamos conectar un servidor. Por ejemplo, que queremos que el servidor solamente esté conectado a ese puerto de dicho equipo. En este caso, en toda la red, quizás en toda la red empresarial o en todo el campus empresarial, ese servidor no se va a poder conectar, solamente se conectará en ese determinado puerto. E incluso lo podemos hacer también hasta con una computadora desktop, con una laptop o con cualquier otro dispositivo final. Pueden ver acá cómo tengo una topología acá en Packet Tracer, donde tengo acá un servidor, tengo un switch. Tengo varios dispositivos o computadoras conectadas a este switch. Principalmente vamos entonces a configurar este servidor. Este servidor tiene una dirección obviamente IP estática que es la 1.6. Vamos a entrar a la clic de este equipo y vamos a empezar a configurar. Configure terminal. ¿Cómo podemos saber en qué puerto está conectado un host de manera quizás lógica? En caso lo podemos hacer de una manera física, ¿no? Simplemente visitando el cuarto de cableado, el cuarto de telecomunicaciones, donde están los equipos, donde está el equipo conectado, viendo realmente en qué puerto está conectado ese equipo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si yo tomo este equipo y lo desconecto del puerto del switch, por ejemplo acá lo desconecté, ¿sí? Lo voy a conectar nuevamente al puerto, en este caso el puerto que es el puerto 5. Puedo notar que acá el equipo ya me está empezando a dar los eventos que se están presentando en el equipo. Y me ha dicho que se ha desconectado la interfaz Faje Ethernet 05. La interfaz Faje Ethernet 05 ha quedado en down. Entonces eso me hace deducir que ese equipo está conectado a la interfaz Faje Ethernet 05. Colocamos interfaz Faje Ethernet 0/5. E ingresamos a la interfaz. Vamos a configurar el port security. Vamos entonces a colocar el comando switch port. En este caso primero tenemos que colocar el puerto como acceso, ¿ok? Para configurar el port security. Si no, el port security no funcionará. El puerto tiene que estar en acceso. Vean que si yo coloco, por ejemplo, port security acá, voy a configurar port security. Vean la información que me da o el error que me arroja acá la clic. Simplemente me dice que el puerto está configurado en dinámico, ¿sí? Un puerto dinámico. Entonces eso lo que me está indicando es que el puerto tiene que estar en acceso para configurar el port security. Entonces si yo coloco acá switch port modo access, ahora configuro switch port security. Vean que ahora no me arroja ningún error. Ok. Vamos a configurar la MAC estática de ese equipo, de ese servidor, ¿no? Obviamente tenemos que tener a la mano la dirección MAC del servidor como tal para poderlo configurar de manera o para poderlo anclar a este puerto. Colocamos simplemente switch port security. Vamos a colocar MAC address y acá sencillamente voy a colocar la MAC de este servidor. Voy a entrar en su interface y voy a copiar su dirección MAC. Esto lo conseguimos acá en Packet Tracer de esta manera, ¿no? Pero en la vida real simplemente entramos a la clic y colocamos, por ejemplo, el comando get MAC. Creo que este comando no funciona acá. En este caso get MAC nos va a dar la dirección MAC del equipo, de las interfaces que tiene el equipo. Vean que acá nos está dando la dirección física del equipo, ¿ok? De esta manera encontramos la dirección del servidor como tal. Perfecto, esta dirección la vamos a copiar acá. Vean que ahí está, ya la he copiado y ya con esto ha quedado ese equipo amarrado o anclado a ese puerto. Colocamos switch port security violation restring. ¿Ok? Esto es para que sencillamente el puerto entre como un estado de limitada o la red entre limitada y nula en caso de que se conecte a ese puerto otro host, otro dispositivo final que no sea ese servidor. ¿Ok? Esta violación de seguridad la podríamos también configurar como un shutdown, es decir, que la interfaz se apague. Así de sencillo. Show running config. Ese es el primer comando que normalmente aplicamos. Vean que acá ya está configurada la dirección MAC estática, ¿ok? De esta manera, aplicando un show running config, podemos verificar, constatar que el equipo tiene una MAC configurada, una MAC estática configurada, ¿ok? O ese puerto tiene una MAC estática configurada. Quizás en este puerto nos faltó colocar quizás una descripción, ¿sí? Para poder identificar por qué ese puerto está conectado a esa interfaz, ¿no? Podemos ver acá, si nosotros hacemos un show interfaz status, podemos ver el estatus de todas las interfaces que están conectadas
en este caso a este equipo, todas los puertos de este equipo. Y pueden ver que tenemos solamente de la 1 a la 5 en Connect. ¿Sí? Es decir, que están conectados, pero los demás no están conectados, no hay equipo conectado. De esta manera podemos también, aplicando un show interface status, podemos ver cuáles son los puertos del switch que están activos y cuáles no están activos, cuáles son los que tienen computadoras conectadas y cuáles no tienen computadoras conectadas. Por ejemplo, voy a ir acá a esta computadora que es la 4 y la voy a apagar. Apagué ya la computadora. Vamos a verificar otra vez. Vean que ahí está apagada. Aquí ya me ha dado el evento de que en Line Protocol la interfaz Ethernet 01 ha entrado en down. Es decir, que se ha apagado. El equipo ya no se detecta, pero como tal, la interfaz o el puerto del equipo no está apagado, no está en shutdown, simplemente es que ya no está detectando un host conectado. Entonces sencillamente vamos a aplicar nuevamente Show Interface Status y vamos a poder ver que la interfaz Ethernet 01 nos está diciendo que no connect, es decir, no hay nada conectado en esa interfaz. Pero esto no nos está indicando que el puerto está en shutdown. El puerto en realidad está encendido, solamente que no está detectando ningún host en ese puerto como tal, ¿ok? Entonces vamos a entrar nuevamente al equipo y vamos a encender nuevamente la computadora. Aquí ya me dio el evento en que ya la Ethernet 01 se ha puesto en up. Vamos entonces a hacer algunas modificaciones acá. Sabemos que ya el servidor está amarrado a un puerto, ¿no? Vamos a desconectarlo y lo vamos a conectar en otro puerto. Un puerto, por ejemplo, el puerto Ethernet 24. Y vamos a verificar qué sucede. Ok, ahí ya levantó. Vamos a entonces a darle un pin a alguno de estos equipos. Sería la 1.3.168.1.3 y ahí está el equipo dando o conectándose a otro equipo. En este caso puede también salir a redes externas, pero resulta que ahora, por ejemplo, tomo otra computadora y esta computadora yo la voy a conectar al puerto donde estaba conectado el servidor. Ok, ya el equipo acá ya se ha conectado. Ahora vamos a verificar si el servidor conectado en el puerto 24 se puede seguir conectando, comunicando con otros equipos o saliendo a redes externas. Pueden ver que no hay comunicación. Cabe destacar que hace un momento, cuando le hice pin desde el servidor, el servidor se comunicó de manera normal, estando conectado en un puerto que en este caso no tenía ni siquiera configurado el port security. Ahora, después que conecté este equipo al puerto donde estaba anteriormente el servidor, ni este equipo se podía comunicar porque obviamente causó una violación de seguridad y el servidor tampoco hizo ping, como lo vieron hace un momento. Vean que acá le estoy haciendo esta prueba ahora con este equipo. Este equipo tiene acá la dirección, su dirección MAC termina en 2700. Ahora, si yo voy acá al switch, un show running config, vamos a poder ver que este equipo, la 2700, está conectado en el puerto 6. Y que tiene esa dirección MAC configurada de manera estática. Vean que esta computadora la voy a desconectar y la voy a conectar en el puerto 6, de acuerdo a como me lo está indicando acá. Y este equipo lo voy a dejar conectado, por ejemplo, en el puerto 8. Ya este puerto aquí levantó. Vean que si voy a hacerle un pin, acá ya le estaba haciendo un pin a la 1.3, vean que el equipo se va a conectar de manera normal porque está conectado en el puerto donde está amarrada su dirección MAC. Vamos a esperar que levante este ahora. Ahora vamos a hacer igualmente un pin a la 1.3 y vean que está respondiendo de manera normal. Este equipo que está acá, que es el que tiene la dirección MAC amarrada o anclada al puerto 6, lo voy a desconectar y ahora lo voy a conectar en el puerto 20, por ejemplo. Ok, vamos nuevamente a ingresar a el CM de acá y vamos a hacer pin nuevamente a la 1.3. Vean que el equipo está respondiendo de manera normal. Ok, ahora, ¿por qué lo está haciendo? Porque actualmente el puerto donde estaba él, que era el puerto 6, y donde actualmente está amarrada la dirección, su dirección MAC, que es en este puerto que está acá, aún ese puerto no está en uso. Vean lo que sucede cuando yo tomo esta computadora y ahora la conecto en el puerto 6. ¿Se acuerdan cuando hicimos en la primera parte de este video el Show Interface Status? Cuando apagamos la computadora, esa parte de la interfaz o la interfaz como tal o el puerto quedó en No Connect. Y No Connect porque el equipo estaba apagado. Eso sucede también cuando el equipo está desconectado. Entonces si un host no se está detectando en una interfaz, pues la interfaz permanece en No Connect. Recuerden que les hablo de interfaz
interfaz porque normalmente cuando nosotros configuramos en la CLIC colocamos interface, pero cuando hablamos de un switch hablamos de puerto. Y recuerden que cuando hablamos de un router hablamos de interfaz. Eso tienen que también tenerlo bien claro. Ahora vean lo que sucede acá. Ya se conectaron los equipos. Vean lo que sucede con este equipo que está conectado en el puerto 20. Lo conectamos hace un momento. ¿Ve? Ya no se conecta porque ahora el switch empezó a ver actividad en el puerto 6 y ya ha detectado que esa Mac de este equipo está amarrada al puerto 6. Entonces, ¿qué sucede? No se va a poder comunicar ni este equipo porque su Mac está amarrada en otro puerto y este equipo tampoco porque ha causado una violación de seguridad. ¿Ve? Y en algunos casos, el Packet Tracer no lo muestra, pero en los casos reales, este servidor si se conecta en otro equipo, en otro puerto, quizás en algunos casos, que esté dentro de esta misma red, obviamente, en algunos casos también va a dar problema de conectividad, porque los switches lo van a empezar a ver como que hay una duplicidad. Es decir, van a empezar a tener problemas de conectividad porque lo están viendo conectado en otro puerto. Entonces, allí es donde viene el proceso de buscar en qué puerto está conectado ese equipo que está configurado de manera estática en el switch. ¿Cómo podemos ver esta violación de seguridad? Colocamos el comando show port security y vamos a dar enter. Aquí el port security me está indicando que está obviamente configurado el puerto 5. Entonces, como ya yo sé que el equipo me está indicando que el FAS Ethernet 05 está configurado con port security, sencillamente yo voy a colocar el mismo comando, pero ahora lo voy a colocar interface F05 o 0/5. ¿Ven? Y ahora sí, acá me ha indicado que no hay ninguna violación de seguridad. ¿Pero por qué sucede esto? Porque este equipo que está acá yo solamente lo he conectado, más no he realizado ningún flujo de paquetes. Vamos a colocar, o de tramas, vamos a colocar la 1.10. Ahora sí, voy a conectar y voy a tratar de hacer un ping con este equipo que se conectó a la 192.168.1.3. Vamos a verificar. Allí no se va a poder conectar ese equipo porque está conectado a un puerto donde está amarrado otra dirección MAC. O sea, va a entrar en conflicto, ¿no? Ok, vamos entonces al switch y vamos a aplicar nuevamente el comando anterior que ya habíamos aplicado. Y vean que me ha dicho que ahora se ha presentado 5 violaciones de seguridad. Y si aplicamos el otro comando, por Security Interface FAS Ethernet 05, vean que me está indicando que se han ocasionado 6 violaciones de seguridad. Entonces con el comando show port security puedo saber el estatus de todos los puertos como tal y si alguno de ellos tiene alguna violación de seguridad. Por ejemplo, voy a colocar el FAS Ethernet 01. Por ejemplo, vamos a entrar acá. Vamos a configurar el stake, es para configurar una MAC dinámica, ¿ok? Pero en este caso vamos a colocar switch port security máximo 1. Tenemos que por alguna parte agregarle alguna restricción. Entonces le decimos que solamente permita conectarse una MAC y le vamos a agregar la restricción port security violation restrict. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos entonces a salir acá y vamos a realizar nuevamente el comando show port security. Vean que ya me indica que hay 2 puertos que están configurados con port security. ¿Ve? Entonces con el port security podemos ver esto y entrando a uno de estos puertos, obviamente esto también me da aquí el estatus de si se ha presentado alguna violación de seguridad. Ya entonces sé que el puerto FAS Ethernet 05 tiene una violación, en este caso tiene violaciones de seguridad. Vamos entonces a entrar con el comando show interface status, a ver qué nos dice acá. FAS Ethernet 05 me dice que está in connect, es decir que el puerto está conectado. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sacar esta dirección MAC de este puerto y configurarlo en el otro puerto donde se está conectando ahora el servidor? Hay un comando que realmente nosotros aplicamos, que es el comando show MAC address table. Es un comando que nos muestra las direcciones MAC que se están conectando en todos los puertos como tal. Pero nos está mostrando solamente este puerto porque es el único que ha mostrado actividad como tal. Si yo, por ejemplo, de este equipo empiezo a realizar conexiones, ok, allí se está conectando, el equipo está estableciendo conexión. Ahora vamos a aplicar nuevamente este comando.
Le hice un pin a la misma PC, por eso es que no me estaba mostrando ninguna Mac acá. Ok, vamos a hacer un pin a otra máquina. Ok, ahí ya está estableciendo comunicación. Vamos ahora a verificar acá el switch y vamos a dar. Ahí está, ahí está la Mac del equipo que se están conectando. Está conectando el 1, el 3 y el 5. Entonces ya podemos ver que con el comando show MAC address table podemos realmente verificar el estatus de cada una de las interfaces y qué direcciones MAC tiene cada una de estas interfaces. Entonces de esta manera podemos verificar que en el puerto 5, por ejemplo, si hacemos un show running config, vamos a poder verificar que en el puerto 5 hay una dirección MAC y está configurada de manera estática. ¿Ve? Con el comando show running config realmente vamos a ver todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Perfecto, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente entrar a la interfaz FAS Ethernet 0/5 y entonces colocar este mismo comando que tengo acá. Lo voy a copiar acá, pero con un no adelante. Entramos y damos enter. Esta dirección MAC ya quedó fuera de ese puerto, pero tengo que configurar el puerto nuevamente, es decir, volverlo a configurar. Ya tengo el port security activo. Ahora lo que tengo que hacer es colocar show switch port security. Le coloco MAC address state para que la dirección la configure de manera dinámica. Coloco, por ejemplo, show port security maximum 1 y coloco show switch port por security. Ya el Violetio Restring ya lo tiene activo ya. Sin embargo, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ok, por security Violetio Restring. ¿Ve? Ok, allí ya vamos a poder verificar show running config que el puerto 5 allí tiene una MAC dinámica y el puerto se está en este caso configurando como se va a restringir en el caso de que se presente alguna violación de seguridad. Perfecto, de esa manera podemos entonces anclar o amarrar un determinado equipo a un puerto del switch de un switch Cisco. Espero que este video te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.